Señor, estamos aquí delante de tu presencia para que tú nos guíes y nos dirijas. Oramos en este momento por el planeta Tierra, por los países que la conforman. Señor, sabemos por tu palabra que tú tienes el control de toda esta situación. Señor, oramos para que sus presidentes, sus ministros, toda persona puesta en autoridad, en eminencia, puedan tomar decisiones correctas, acertadas, en medio de esta situación difícil que tenemos. Oramos para que tú les des la sabiduría que necesitan para podernos conducir en los diferentes países. Y oramos también para que tú proveas a cada uno de nosotros obediencia a las leyes terrenales y también orar para que Dios intervenga en la mente y corazón de aquellos que aún no te conocen. Señor, en la cruz llevaste las enfermedades de cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, por tu iglesia universal, todas las personas que estén afectadas también. Que tú les proveas los medios que necesitan y la sanidad que sus cuerpos requieren, si es tu voluntad, Padre bendito. Te pedimos que nos presidas y nos guíes de principio a fin y que seas el presidente, el invitado de honor en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy empezamos un domingo muy especial, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A pesar de los momentos difíciles que vivimos, donde alrededor nuestro hay mucho dolor, hay mucha zozobra, hay mucha necesidad, es necesario volvernos a las Sagradas Escrituras y recordar el sacrificio vicario de nuestro Salvador. Hoy se conmemora la Semana Santa y esto se inicia con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, también llamado Domingo de Ramos. Meditemos en su palabra, ya que ella es luz y consuelo a nuestras almas. Veamos el contexto histórico de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchos judíos de ese tiempo esperaban que fuera un rey terrenal. Cuando la multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, gritó, ¡Hosana! ¡Hosana! Y entonces, ¿qué significa Hosana? Porque esta es una palabra hebrea. ¿Qué significa? Salva ahora, estaba diciendo. Lo vieron como su nuevo rey que había venido a traer salvación de la opresión política y social en la que vivían los judíos por causa del Imperio Romano. Había resucitado muertos y sin duda podría también restaurar el reino de David y hacerlos libres del dominio romano. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos relatan este episodio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, llamado el Cristo. Esto fue profetizado por el profeta Zacarías, más de 500 años antes de su nacimiento. Y vamos a leer Zacarías 9:9. Y la palabra de Dios dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, los judíos hasta ahora esperaban otro Mesías. ¿Y saben por qué siguen esperando todavía al Mesías? ¿Saben por qué? Porque quieren que se cumpla la segunda parte de la profecía de Zacarías, que la encontramos en el versículo que sigue, el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados,
y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta es la segunda parte de que ellos pensaban que debía de cumplirse, pero eso todavía no se cumple. Hermanos, el versículo 10 no se ha cumplido todavía, porque se refiere a la segunda gloriosa venida de nuestro Salvador a esta tierra por su iglesia. Lo más importante para Jesús en ese momento era morir por los pecados de todos los seres humanos y cumplir así lo dicho por el profeta Isaías, cuando él profetizó en Isaías 53, voy a leer los versículos 4 al 7, para ver lo que ya estaba profetizado respecto a este acontecimiento. Isaías 53, del 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos y amigos, esto fue realmente el propósito de su primera venida. Y qué esperanza importante es ver en estos textos que uno de sus propósitos fue llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores en la cruz del Calvario. Sí, mis amados hermanos, más allá de creer que todo lo que estamos viviendo por el virus que le llaman COVID-19 es producto del castigo por nuestros pecados, debemos también considerar que lo que estamos viviendo debe suceder porque su palabra lo ha predicho y debe de cumplirse. Estamos aquí frente a interesantes reacciones que con la ayuda de nuestro Dios las vamos a apreciar en esta mañana. Reacciones frente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Con la guía de nuestro buen Dios y su atención reverente por medio del internet, les invito a que a la luz de las Sagradas Escrituras veamos estas reacciones. Y la primera reacción que vemos de los habitantes de Jerusalén en la entrada triunfal la encontramos en Juan 12, versículos 12 y 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13, que voy a leer. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Podemos apreciar claramente que la reacción de los habitantes de Jerusalén es una reacción llena de alegría, llena de júbilo, llena de gozo. Ellos manifestaban la frase Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión es una manifestación llena de gozo, de júbilo, y esta misma expresión ellos la conocían muy bien y aparece en el Salmo 118, que para esa época era su himnario para nosotros hoy. Y el Salmo 118, los versículos del 24 al 26 dicen lo siguiente: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, o como decían en hebreo, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová,
desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces en el versículo 25 está la palabra Hosana, en hebreo es sálvanos ahora. Esta expresión Hosana también se la puede traducir de la siguiente manera: sálvanos ahora, hijo de David. Cabe hacernos la siguiente pregunta. Hoy tenemos razón que nos motive a tener una conducta alegre, de felicidad, de gozo. Hoy tenemos esa razón. Usted me responderá: pastor, ¿por qué nos hace esa pregunta ahora? No se da cuenta que estamos viviendo en medio del valle de la muerte. Estamos enfermos, estamos en necesidad, ya no tenemos dinero y seguimos en nuestras casas en cuarentena. ¿Cómo podré seguir sustentando a mi familia? Nuestro corazón está sufriendo por los familiares que ya no están con nosotros. Bueno, lo que está aconteciendo en Jerusalén en ese momento es que ellos estaban alegres. Su alegría tenía como causa la llegada de su rey. Al ver montado a Jesús en un burro, creyeron que se había cumplido la profecía de Zacarías, que ellos la conocían muy bien. Y voy a leer la profecía que está en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús era el total cumplimiento de la profecía de Zacarías, ocasionando júbilo en sus habitantes, pero un júbilo que duraría poco tiempo. Después de poco tiempo, esas mismas personas que estaban proclamando Hosana, ahora lo estarían crucificando. Hermanos, la fe verdadera no tiene su sustento en las emociones, sino en la palabra de Dios. Y permítanme leer Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Hoy en día muchas personas, luego de escuchar una predicación desafiante, salen llenas de gozo esperando aplicarlas en sus vidas. Pero después de poco tiempo, esas mismas personas se encuentran desanimadas, desalentadas. ¿Cómo en estos momentos nos encontramos muchos de nosotros? Por la pandemia que estamos atravesando. Y la pregunta es, ¿por qué? Hermanos, así son las reacciones humanas. Porque ellas tienen una característica, hermanos, sí, ser pasajeras. Y esta fue la reacción de los habitantes de Jerusalén. Fue una reacción llevada por sus emociones, porque luego estas mismas personas le estaban diciendo al gobernador Poncio Pilato: crucifícalo. Bueno, pasemos a la reacción de los líderes religiosos de Israel. Y encontramos en Lucas 19, 39 al 40. Y voy a leer Lucas 19, del 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cuál es la reacción que vemos aquí de los líderes religiosos de Israel? ¿Cuál es la reacción? Es una reacción llena de angustia y hasta cierto punto llena de desesperación.
Maestro, reprende a tus discípulos, hazlos callar. Quizás nosotros hoy en medio del dolor nos sintamos igual a los líderes religiosos, angustiados y desesperados. Debemos plantearnos una pregunta. ¿A qué se debía esta conducta mostrada por los líderes religiosos de Israel? ¿A qué se debía esta conducta? Porque ellos habían recibido muchos favores del Imperio Romano. Las reacciones desesperadas de los líderes religiosos de Israel era causada por sus intereses particulares, personales, porque ponían en riesgo sus privilegios y el poder que tenían sobre los habitantes de Jerusalén. Entonces la verdadera motivación no era el bien común de los habitantes o el amor a Dios. No, no era esa. Eran sus propios intereses, su propio bolsillo. Y veamos rápidamente la conducta de estos hombres, porque la Biblia también lo dice. Mateo 23:15. ¿Cuál era la conducta de estos hombres? Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Se dan cuenta? Creo que hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo a la amada iglesia, por medio de estos personajes, a rechazar nuestros propios intereses, nuestras vidas vacías, nuestras vidas huecas delante de Dios y volvernos a Él de todo corazón. Es el momento de reconocer nuestro extravío con un corazón humillado, arrepentido, corrompido, ya que nos hemos alejado de Dios. Quizás por algunas razones, sí, puede ser el enojo, la mentira, el resentimiento, tal vez se ha alejado usted por el trabajo, la amargura, el egoísmo, o tal vez porque tiene su corazón herido y esto ha provocado que usted se aleje de Dios. Satanás es un especialista para hacernos extraviar. Y quiero leer de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, el versículo 3. La segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero repetir la última parte. Sean alguna manera extraviados, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben, hermanos, amigos? La angustia, la enfermedad, la necesidad, la muerte, también nos pueden extraviar de Dios. ¿Saben eso? Nos extraviamos porque la expectativa que tenemos es humana. Y decimos, si Dios me sana, voy a seguirlo. Si sana mi familia, voy a servirlo, creyendo que con nuestro Dios la vida es un trueque y podemos negociar. Permítanme decirle que los cristianos podemos morir con enfermedades catastróficas, como el cáncer, como el SIDA, como el coronavirus. Dios es el soberano y en Él están todas nuestras vidas y el único que decide es Él. Estos religiosos estaban buscando sus propios intereses materiales. Al ver que sus intereses estaban siendo afectados por nuestro Señor, ¿qué decisión tomaron ellos? Y la tenemos en Mateo 27, 17 y 18.
que voy a leer a continuación. Mateo 27, 17 y 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los líderes religiosos eran personas que servían a Dios. No podemos decir lo contrario. Servían a Dios. Pero su verdadera motivación eran sus intereses propios, su propia gloria, y que las personas les digan: qué bien lo has hecho, qué bien lo haces. Que las gentes los vean. No era la gloria de Dios. Entonces tenemos la siguiente verdad bíblica. Hermanos, estos religiosos estaban extraviados. ¿Cómo está su vida espiritual, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo está su vida espiritual? Dios le está hablando a su vida. ¿Cuál es su expectativa frente a su Salvador? ¿Cuál es su expectativa frente a su Salvador? Para usted, Jesús es un trueque, alguien con quien puede negociar, o sigue usted a Cristo por fe, sabiendo que Él es el soberano y Rey de nuestras vidas. Pasemos a la reacción de los discípulos de Jesús. Y esa reacción la encontramos en Lucas 19, del 29 al 30. Lucas 19, del 29 al 30. Y voy a leer a continuación. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. La reacción de los discípulos del Señor fue una reacción con disposición, con obediencia a la voz de Dios. El papel que desempeñaron sus discípulos en esta ocasión muestra una total obediencia y un corazón dispuesto a servir, haciendo en esta ocasión tal como el Señor se los había pedido. Hoy vivimos momentos duros, ¿sí? Hoy vivimos momentos duros. Y la pregunta es: ¿cómo está su disposición con Dios frente a las circunstancias que estamos atravesando? Quizás sea de queja o de inconformidad. Debemos recibir con resignación y obediencia lo que el Señor ha dispuesto, lo que el Señor ha permitido, y debemos alabarlo, porque dentro de esas circunstancias hay bendiciones que nos están esperando si somos fieles a Él. Porque nuestra fe no radica en lo que Dios nos dé o nos hace, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros al darnos la salvación y regalarnos la vida eterna. Una obediencia como esta solo se puede hacer con un corazón sencillo y humilde, que está dispuesto a hacer lo que manda el Señor, sin objetar nada. Esa es la motivación que debe de tener todo discípulo de Jesús. ¿Cómo debe de ser el corazón del discípulo de Jesús? Es la pregunta. ¿Y cómo debe de ser el corazón del discípulo de Jesús? Tal vez usted querrá hacerme esa pregunta. Bueno, la respuesta la tiene la Biblia. Juan capítulo 13, voy a leer los versículos 3 al 5 para dar respuesta cómo debe de ser su conducta en estos momentos frente
a lo que estamos atravesando, si es realmente usted un discípulo de Jesús. Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, ¿qué aprendemos aquí de nuestro Salvador? En primer lugar, resalta aquí que podemos aprender con el ejemplo de Él la verdadera humildad. Sí, la verdadera humildad. Hoy más que nunca busquemos la oportunidad para servir a nuestras familias, ayudar a nuestro vecino, ayudar a nuestras autoridades, siendo obedientes a las disposiciones que nos dan. Un corazón con disposición para servir tiene como motivación una vida llena de humildad, una vida llena de servicio. Es una persona que no siente vergüenza ni se siente menos por el servicio o labor que realiza. Hermanos, aquí encontramos el corazón del Hijo de Dios reflejado en el servicio obediente a sus discípulos. Ellos no hicieron lo que les pareció, sino que el Señor les mandó hacer, eso ellos hicieron. El Señor también pide el día de hoy que seamos siervos obedientes a sus mandatos. Y en esta oportunidad es la que Él quiere que prediquemos el Evangelio de Cristo más que nunca. Sí, más que nunca. Marcos 16, 15. Voy a leer Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Compartamos su palabra hoy más que nunca. Que Cristo salva y sana y que su segunda gloriosa venida se acerca por todo lo que está aconteciendo. Sus profecías se están cumpliendo. Sus profecías se están cumpliendo. Quiero concluir empezando con una pregunta. ¿Cuál va a ser su decisión y qué reacción tomarás frente a la entrada triunfal de Jesús? ¿Cuál va a ser su decisión y qué reacción tomará usted frente a la entrada triunfal de Jesús? Tal vez como las de las multitudes, pura emoción, pura emoción. Tal vez como la de los religiosos, motivada por sus intereses personales, o como la de los discípulos, que estuvieron dispuestos a obedecer y a servir a su Señor como Él lo demandó. No simplemente un acto emocional, sino una reacción llevada por el Espíritu de Dios, de tal manera que experimentemos y nos gocemos al ver cómo Cristo viene a reinar en sus vidas y en las vidas de los hombres y mujeres que se encuentran perdidos, sufriendo, enfermos, en enfermedad, sin esperanza en sus corazones. Demuestre que es usted un verdadero hijo de Dios. Sí, esto es lo que el Señor nos está pidiendo en estos momentos de angustia, de dolor en que vivimos. Amigo, hermano, el COVID-19, como se lo ha llamado, es la mejor oportunidad para que meditemos, que tengamos vivencias renovadoras en intimidad con Dios, lo busquemos y lo aclamemos realmente en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Y esta es la mejor oportunidad que Él la está permitiendo.
En esta mañana, el Señor, a través de su palabra, trata de despertarnos y empezar todo lo que éramos antes de la pandemia y lo que Dios quiere que seamos ahora. Piense y medite y tenga una mirada retrospectiva y dése cuenta qué es lo que va a ocurrir, cómo usted era antes y cómo va a quedar después de esto. Ya nuestras vidas no pueden ser igual. Mis amados hermanos, debemos de tomar conciencia y mirar a través de Jesús y su entrada triunfal a tu vida y empecemos a ser diferentes. Y como resultado de ello, obedezcamos su mandato de evangelizar, de servir, de predicar, de hablar acerca del potente y poderoso mensaje del Evangelio, para que muchos escuchen y vengan a la salvación. Amén.